chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a tu clase del área de educación cristiana con la actividad número 5. El día de hoy quiero compartirte una historia muy increíble que tocó mi corazón. Se trata de la historia de una niña llamada Elizabeth que padecía una rara enfermedad y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de tan solo 5 años. Milagrosamente, él había sobrevivido a la misma dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó esto todo al pequeño y le preguntó si estaría dispuesto a donar su sangre a su hermana mayor. Y pensó en un momento y dijo: si salvaría a mi hermana Elizabeth, le daré mi sangre. Luego, en la cama junto a ella, mientras que su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió al verla. Al ver que el color pálido de su rostro, de su hermana Elizabeth, volvía a su color natural. Entonces, desapareció la sonrisa de su cara. ¿De quién? Del niño. Y con su voz suave preguntó al médico: ¿comenzaré a morir inmediatamente? Siendo pequeño, el niño no había entendido al doctor. Creía que iba a dar toda su sangre a Elizabeth, pero aún así estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. ¿Por qué? Porque le amaba. ¿Sabes qué significa la palabra sacrificio? Sacrificio significa el esfuerzo en sí mismo para beneficiar a otro. ¿Sabes cuál es el más grande sacrificio de Dios? Lo conoceremos el día de hoy. Para ello quiero comunicarte el propósito del día de hoy. Hoy vamos a reconocer a Jesús como el Cordero de Dios. Pero antes vamos a dar gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, por demostrarnos que nos amas. Ayúdanos el día de hoy a poder comprender tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén. 1. Cordero de Dios. Cada año los judíos celebraban una fiesta llamada la Pascua, donde conmemoraban cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Dios, a través de esta fiesta, les enseñaba que necesitaban un sustituto que les librase de la esclavitud del pecado y la muerte. Durante la primera celebración de la Pascua, Dios ordenó que se sacrificara un cordero sin mancha, del cual se usaría su sangre para proteger a los habitantes de la casa. Ese cordero sirvió como sustituto. La Biblia dice: la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo. Cuando una persona está por llegar a un lugar, muchas de las veces lo primero que se ve de esa persona es su sombra. Ese cordero del cual hablamos era una sombra del Cordero perfecto que estaba por venir, profetizado por el profeta Isaías, quien dijo que el Mesías sería llevado al matadero como un cordero y como una oveja delante de sus trasquiladores. Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado. Éxodo capítulo 12, versículo 27 nos dice: ustedes responderán a sus hijos. Se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua, es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas de los israelitas y nos salvó la vida. Dios ponía énfasis en que los niños conocieran esta historia porque en ella se hablaba del Cordero que sería el sustituto. Una historia más conocida por los niños hoy en día es el nacimiento de Jesús. Ve esta historia del nacimiento de Jesús como la verdad bíblica de que este bebé, Jesús, nació para morir, pues Él es el Cordero sin mancha que Dios proveyó como nuestro sustituto, el mismo Cordero que Dios había prometido a los israelitas a través de los profetas. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Al crecer Jesús fue identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por el profeta de Dios Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Este es el que vino para que yo lo bautizara. Y vi al Espíritu Santo que bajó del cielo como una paloma y se posó sobre él. Escuché la voz de Dios diciendo que Él es el Hijo de Dios. Les digo la verdad. Este es el Mesías prometido que ha venido a quitar el pecado del mundo. Llegamos a conocer quién es el Cordero de Dios a través del estudio de la Biblia. Le animamos a conocer más sobre esta verdad que le dará salvación y vida. Chicos, ¿de qué se trató la siguiente historia que acabamos de observar? Trató acerca de la historia que encontramos en el Antiguo Testamento, acerca del significado de la frase el Cordero de Dios. Para ello debemos ver en el Antiguo Testamento que los judíos usaban corderos como sacrificios por sus pecados. Esto lo encontramos en Levítico 4:32. Cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón que dejara ir al pueblo israelita. La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a los hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de la casa. Eso lo encontramos en el texto bíblico Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 13. Chicos, ya hemos llegado a la parte final de nuestra clase. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Hemos aprendido a reconocer que Jesús es el Cordero de Dios y no hay otro sacrificio más grande que el de Él. Así que chicos, nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima, Dios les bendiga.